Sentido saludo, querida audiencia, siempre es grato conectarme con ustedes. Soy Javier Guerrero y bienvenidos a una nueva entrega de Bajo la Lupa, esta clínica periodística ciudadana en donde precisamente fomentamos virtudes ciudadanas mediante dos formas. La primera, el tratamiento de aquellos temas que tanto nos preocupan, con objetividad, con rigurosidad, sin temor ni favor. Y la segunda, el socializar las huellas de vida de hombres y mujeres que en nuestra sociedad contribuyen de manera generosa, con sus conocimientos, con sus talentos, con su honestidad, ejerciendo comunicación profesional. Mi invitada el día de hoy tiene esa formación profesional como comunicadora, pero también como jurista y doctora en jurisprudencia. Actualmente ocupa la representación política del presidente Moreno en el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Doctora Rosana Alvarado, buena tarde, bienvenida a Bajo la Lupa. Gracias, un gusto estar con ustedes. Ya por fin llegó el día en que se concretó el espacio para la entrevista. Gracias. Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. La designación del presidente Moreno. La ciudadanía también atrás clamando, y ahora el presidente Moreno ha dicho, está toda la voluntad. Para nuestras audiencias, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, básicamente, ¿cuál es el rol para articular la política pública del presidente Moreno en un gobierno de todos? Bueno, el Ministerio de Justicia a veces es reconocido porque se encarga de las cárceles, de los centros de privación de libertad, de los centros de rehabilitación, pero en verdad no es el único tema, probablemente es el más grande, es el mayor, ¿sí? Es el que además pues siempre tiene momentos duros, muchísimas dificultades, problemas grandes, pero el Ministerio de Justicia tiene dos viceministerios, el uno que es el de rehabilitación, el régimen penitenciario y de rehabilitación social. Para los PPL. Para las personas privadas de libertad y para los adolescentes en conflicto con la ley, pero también tiene el viceministerio de Justicia en sí mismo, en donde está, por ejemplo, todo el tema de la erradicación de la violencia contra las mujeres, la política, la rectoría sobre los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, el tema de los derechos humanos y su aplicación y garantía, que es muy grande, es súper amplio, y también el registro de cultos en términos de iglesias y también de credos. Así es, de los credos, el registro de los credos, el estatuto, los organismos, en fin. Entonces, como ustedes ven, son diferentes temas. Muchísimas veces nos quedamos únicamente en el de rehabilitación, pero son muchísimos temas. Y particularmente creo que ha tenido más impulso en este último año, porque así lo ha dispuesto el presidente, el tema de erradicar la violencia de género, el tema de incluir públicamente un debate sobre qué es lo que sucede con la violencia contra las mujeres en el país. Es tan pequeñito como a veces se cree, se trata de una exageración de las mujeres, se cree que es una corriente extrema o es en verdad un problema de salud pública, de seguridad ciudadana y de derechos humanos de las mujeres. En ese debate también, ministra, se sostiene que, de manera errónea, ¿no?, que hay como que una competencia de las mujeres con el sexo opuesto, y no es eso lo que busca el feminismo. ¿Qué busca el feminismo? Sí, bueno, el feminismo es el mayor movimiento emancipatorio que tiene la humanidad y lo que quiere es precisamente conseguir las mismas oportunidades que en derecho y en justicia han tenido nuestros compañeros varones, conseguir para las mujeres. El feminismo no es lo contrario ni el otro extremo del machismo, ¿sí? Esa además es una muestra de atrevida ignorancia creer que el feminismo es del otro extremo. No, el feminismo no pretende agredir a nadie, no busca la violencia con nadie, sino todo lo contrario. El feminismo quiere liberar a los seres humanos oprimidos, que generalmente hemos sido las mujeres, hemos sido y seguimos siendo las mujeres. Ganamos menos cuando trabajamos en el mismo trabajo que los varones, ganamos menos que nuestros compañeros, nos encargamos casi al 100% de las tareas del hogar, de la crianza de los hijos, enfrentamos acoso de todo tipo, acoso sexual, acoso laboral. Terrible. Terrible, sí, pero es cuestión de todos los días. Cuando caminamos por las calles tenemos que cambiarnos de vereda. Eso en buena hora no le sucede a los varones, pero creo que es importante que lo aprendamos a descubrir y a saber lo cotidiano que es esto. Subimos a un bus, a un espacio público y somos también acosadas, nos faltan al respeto, nos manosean. Eso no se puede normalizar. Cuando no nos pasan las notas en la universidad o cuando a veces necesitamos que el profesor nos califique y muchas veces porque se da, nos piden que vayamos a su oficina particular para pasarnos la nota. Unas insinuaciones grotescas, atrevidas, irrespetuosas que se dan porque somos mujeres, porque se sigue creyendo que hay propiedad de los hombres sobre las mujeres.
porque se sigue creyendo que es el derecho del macho sobre la mujer. Posición errada Por y supuesto, precaria. así es, primitiva, además una postura absolutamente irrespetuosa de la condición humana de las mujeres. Alejándonos un poco de la entrevista, doctor Alvarado, pero le quiero preguntar porque personalmente le sigo. Todos sus aportes en la Asamblea Nacional y anteriormente desde la academia, trabajando en liderazgo y gobierno dentro de esas líneas. ¿Cree usted que la sociedad ha venido siendo, y es inentendible pensarlo, ha venido siendo bastante dura la sociedad con las mujeres, pese a lo que el Papa Francisco manifiesta que las mujeres son las que otorgan armonía al mundo entero, pero frente a eso, ¿por qué aún la sociedad, insisto, yo no lo entiendo, es bastante duro con las mujeres? No todas, pero parte de esa sociedad sigue siendo dura y es lo que prácticamente usted ha señalado en esta entrevista. Es que tenemos siglos de construcción patriarcal y yo creo que seguimos construyendo ese patriarcado cuando además queremos elevar a las mujeres a la categoría de arcángeles, santificarles. O sea, tampoco es que la mujer es el ángel del hogar, que no se equivoca y que es un ser místico, santificado. No es así. La mujer tiene que ser vista en su plena condición humana, con el derecho a disfrutar, a descansar, a decir que no, ¿sí? Y ya no solamente esa vocación de abnegado sacrificio que le lleva hasta la anulación como ser humano. Entonces yo no soy la creyente ni devota de esas mujeres que lloran todo el tiempo para que sean las abnegadas madrecitas y que son únicamente seres débiles, seres que no tienen autoestima, seres que se han dejado avasallar. Me parece que esa también sigue siendo una construcción patriarcal que busca no promover el respeto, ¿sí? Sino la pena. Entonces, me parece que eso finalmente se sigue presentando cuando, por ejemplo, se quiere escoger a la mamá símbolo, ¿no? Y entonces la mamá símbolo es aquella que se anula totalmente, que anula su humanidad, su condición de persona en función del otro. Y eso también es tremendamente irrespetuoso de la condición humana por la que yo exijo la misma defensa de los derechos de las mujeres, porque somos seres humanos. Entonces las mujeres a lo largo de la historia, además, si es que hemos sido las oprimidas, ¿qué es lo que sucede? Que generalmente los oprimidos empiezan a desarrollar la misma conducta del opresor. La repiten. La repiten. Eso sucede con el pueblo afrodescendiente, por ejemplo, con el pueblo indígena, eso sucede con la nación de las mujeres. Empezamos a repetir ese tipo de conductas que son con las que nos han oprimido durante siglos de siglos. Entonces, ahora cuando en esto de escoger esta madre símbolo, yo siempre digo, es un ser completo, es un ser integral, es un ser que tiene la capacidad de dolerse, de sufrir, pero también de disfrutar, también de equivocarse, también de decirse a sí misma, yo valgo esto y no tengo que para ser mujer renunciar a mi esencia y a mi deseo. Y tiene toda la solvencia de decir no. Así es, tiene que tener toda la solvencia. Todas estas reflexiones, ministra, la han llevado a usted a que su cuenta de Twitter manifieste pro justicia social y feminista. ¿Es convencida Rosana Alvarado, la ciudadana Rosana Alvarado Carrión, de ser pro justicia social? Sí, yo trato de mantener en mi cuenta mi nombre, porque es el que me va a acompañar toda la vida, y no el cargo, porque el cargo puede ser tan efímero como desaparecer y desvanecerse de un día al otro. Lo importante es la huella. Sí, así es. Creo que usted comparte lo que yo comparto antes de irnos a la pausa, de que puede tomar su descanso con total tranquilidad de conciencia, irse a su cama con la señora conciencia en paz y decir, dejé todo lo que tenía que dejar, cumplí todo lo que tenía que cumplir, y todos los ciudadanos me apuntan como alguien que incluso sacrificó tiempo familiar para cumplir el deber. Sí, o sea, cerramos la jornada y eso es algo que no me sucede solamente a mí, sino al equipo lindo que yo tengo en el Ministerio de Justicia, que es conformado en su mayor parte por compañeras mujeres, ¿sí? Y yo creo que todas, cuando llegamos cansadas y agotadas a la casa y tratamos de descansar en la almohada, es con la satisfacción de saber que ya ese día no alcanzamos un minuto de trabajo más, ¿sí? Que se hizo todo, y que el día siguiente pues hay que asumir y superarse a uno mismo. El cargo pasa, pero el ser ciudadano jamás pasa. Jamás. Yo creo que el compromiso, la vocación por estas causas, que creo que son estas de la emancipación de las mujeres, acompañan el día a día. Marcamos una pausa, ministra, recordándoles a ustedes, estimada audiencia, además una socialización comercial en el momento de elegir hacia la calidad y hacia equipar su bien inmueble con calidad.
Valpisa, empresa de 20 años de experiencia, líderes en importación, comercialización y venta de mármoles, granitos, cerámica, porcelanato, piedras importadas desde diversos países como Brasil, Italia y Noruega. Valpisa dedicada a servir gustos más exigentes respecto a la calidad en construcción. Valpisa lo pueden encontrar en www.valpisa.com.es y su dirección en Urdesa, Víctor Emilio Estrada y Costanera. Víctor Emilio Estrada y Costanera, Guayaquil, Ecuador, a nivel nacional e internacional, valpisa.com.es. Retornando a la entrevista, ministra, hemos tocado algunos temas desde lo muy general, pero también enfocados desde el Ministerio de Justicia. Para Rosana Alvarado Carrión, ¿cuál es la importancia de los derechos fundamentales? Viendo que también la cartera de Estado y la encomendación del presidente Moreno a través de su gobierno y su plan Toda una Vida busca garantizar que todos podamos disfrutar de esos derechos y que también todos los actores, la sociedad y el aparato público garanticen esos derechos. Le añado algo más. Hoy estuvo usted en un evento con la señora vicepresidenta de la República y la señora Rocío González de Moreno, en donde se comprometieron a desde sus espacios políticas públicas a implementarlas que garanticen los derechos de nuestros niños y de nuestros adolescentes. Y un trabajo articulado entre Estado y sociedad civil. Sí, bueno, es que los derechos son, el reconocimiento de los derechos precisamente es lo que diferencia a la civilización de la barbarie. Imaginémonos, por ejemplo, si es que no hubiera límites al poder punitivo del Estado, o si no hubiera el derecho a que las personas tengamos una identidad, una nacionalidad, a que tengamos derecho a acceder a la salud. Entonces, sin esos derechos, pues es imposible construir una sociedad civilizada. Una anarquía total. Así es, pero además la ley del más fuerte, ¿no? La ley del que se puede imponer por su propio poder. Entonces, es una construcción de todos los días, es una construcción de siglos. Conseguir no solamente el reconocimiento, sino la plena vigencia de los derechos humanos. Y para nosotros como Estado, para nosotros parte del pueblo ecuatoriano, sigue siendo un desafío seguir trabajando en esta línea, en la protección de los derechos, saber que tenemos que seguirlos ampliando para poder tener esta que es la tan ansiada libertad, que comprende que todos podamos tener derecho a salud, todos a educación, todos a lograr acceder a la educación superior, ¿verdad? En igualdad de oportunidades. Así es, porque esas diferencias que son las que permiten que unos lleguen y que otros no, son las que producen grandes injusticias sociales. Una de esas diferencias, ministra, es lo que hoy se hablaba respecto a empezar a trabajar para mitigar lo máximo posible la violencia en contra de nuestros niños, niñas y adolescentes, y que esa violencia que lamentablemente se da de que uno a veces reflexiona y dice, no sé qué ocurriría si mi familia fuera parte de esa violencia. Y es esa violencia la que no nos permite desarrollarnos como sociedad hacia el desarrollo sostenible, ministra Alvarado. Bueno, esta es una sociedad violenta, es una sociedad además autoritaria, es una sociedad que ordena, que ve de menos, como decíamos, a las mujeres, a los niños, a las niñas, a los adolescentes. Es una sociedad que ha construido la fuerza del adulto mayor, mestizo, propietario. Okay. Entonces es una sociedad que tiene que cuestionarse todos los días y que tiene que decir cómo he tratado a los jóvenes, cómo he tratado a las diversidades sexuales, cómo he tratado a los indígenas, al pueblo afrodescendiente, a la persona mayor. A veces las personas mayores pues tienen como alguna solvencia por la edad, ¿no? Porque en cambio con los niños les desautorizamos por completo, no les permitimos intervenir, no hacemos que nos ayuden a compartir pequeñas decisiones. Es una sociedad muy, muy autoritaria, construida de una manera muy vertical, que tiene que ser cuestionada, porque en ese tipo de construcciones lo que hacemos es olvidarnos del valor de cada una de las personas por su condición humana. Entonces nos hemos ido como imponiendo y eso hace que se construya una sociedad carente de respeto. Y cuando empezamos a ser irrespetuosos, empezamos a despreciarle a la otra persona. Entonces allí viene la violencia contra las mujeres, violencia contra los niños. Hoy sabemos algo que tal vez no queríamos enfrentar, queríamos decir que no sabemos, pero sí sabíamos lo que ocurría, ¿no? Que los crímenes sexuales se producen sobre todo en las familias, que los depredadores sexuales están en las familias, que muchísimas veces no se logra hacer la denuncia porque la víctima se siente avergonzada, pero por lo que le dice el entorno, lo que le dice la familia. Imagínate lo que es haber renunciado inclusive al derecho a hablar, al derecho a denunciar. Entonces,
Todas esas son finalmente las construcciones o los resultados de una sociedad violenta, de una sociedad irrespetuosa de las personas. E indolente también, ministra. Indolente, sin dolor, sí, así es. Ministra, yendo un poco ya más a lo específico en el trabajo, buscar que todo ser humano se sienta digno, conforme a la Constitución de la República. Y lo podemos ver en los PPE. El trabajo desde el Ministerio de Justicia para la reinserción a la sociedad. Y una de esas muestras, usted me corregirá si estoy equivocado, es fortalecer sus vínculos afectivos de los PPL con sus familias. Usted hace visitas en territorio y conversa con los familiares de los PPL. También tiene acercamientos con los PPL cuando visita los recintos. ¿Cuáles son las expectativas de la ciudadanía frente al trabajo del Ministerio de Justicia? ¿Qué les dicen, ministra? Por fin un gobierno se compromete a fortalecer y no a debilitar un lazo familiar, pese a que ese ser humano, por cualquier motivo de la vida, al menos yo no me considero un juez moral para ningún concepto, cometió un error porque ahora está privado de la libertad. Sí, hay diferentes reacciones desde la ciudadanía, pero te digo que tradicionalmente el sector de las personas privadas de libertad, esa población que es la que atiende el Ministerio de Justicia en su mayor parte, es una población muy olvidada por la gente. Muy pocas veces te acuerdas de las cárceles, de quienes están en el interior del centro penitenciario. Un sitio frío, ministra. Sentimentalmente hablando. Sí, hay muy poco dolor por el que está dentro de la cárcel, por el que está privado de libertad. Entonces, eso también viene alimentado por unos mensajes de atacarle, ¿no? De seguirle juzgando, de decirle, no tiene ya derecho a nada, porque se equivocó y delinquió. Y hay delitos graves, sin duda, que nos conmocionan, que nos desgarran como sociedad. Y poco o nada le ayuda a la reinserción. Así es, porque además se construye sobre ellos un estigma. Pero también hay que ver la otra posibilidad, que es de que la sociedad se haga cargo, al menos en parte, de la responsabilidad de no haberle dado a esa persona una oportunidad, educación a tiempo, un lugar en donde hubiera estado protegido, un lugar en donde no haya sido agredido, porque muchas veces quien fue agredido en la infancia se convierte en agresor. Muchas veces, no siempre, porque hay unos estigmas que evito construir o seguir construyendo, ¿verdad? Pero también hay gente muy sensible, también hay gente muy, muy solidaria. Las compañeras que trabajan en rehabilitación social, varias de ellas hoy están trabajando en rehabilitación, pero siempre fueron colaboradoras, por ejemplo, de confraternidad penitenciaria, siempre hicieron voluntariado, estaban muy cerca de las cárceles porque dejaban allí parte de su corazón, porque Trabajo esto es invaluable. algo, así es, aquí tienes que trabajar con muchísimo corazón, con muchísimo empeño, porque de estas personas la gente, la sociedad quiere olvidarse. Y entonces en los centros de privación de libertad se concentran los conflictos, ¿sí? Las enfermedades, las precariedades, la pobreza, las ausencias. Muchísimas personas privadas de libertad no tienen visitas. Gatilladores de depresión, ¿verdad? Así es. Esas son bombas de presión, porque aquí conversamos con toda la calma, la tranquilidad, la fraternidad del mundo, porque sabemos que abrimos esa puerta y estamos en libertad. Esta conversación en un contexto de encierro, donde es una bomba de tiempo, donde no tienes la posibilidad de salir, no tienes la posibilidad de verle a otra persona que no sea yo, eso produce en vos una ansiedad, una angustia, una desesperación. Y entonces el centro penitenciario es un centro donde están acumulándose los conflictos. Lo que en libertad no se consiguió resolver, tampoco en el encierro se va a resolver. Entonces allí ves lo que la sociedad no quiere ver. Una gripe, una enfermedad sencilla afuera se convierte dentro en una posible pandemia, se contaminan todos. Pero también en medio de eso sigue la vida, siguen los desafíos, siguen las ilusiones. Detrás, en la privación de la libertad, hay gente con ilusiones, gente con hijos, gente que pregunta cómo le ha ido a su hijito en el cumpleaños, si ya pasó de año, si ganó la medalla en la competencia de atletismo. Gente que te dice, ministra, usted es mi única visita, ¿sí? Ministra, ayúdeme con un abogado. Entonces, para todo eso está el Ministerio de Justicia. Gran aliciente, ¿no? Sí, es lindo. Es un ministerio que tiene que enfrentar todos los días muchos problemas. Esa respuesta, ministra, esa respuesta ciudadana, es lindo. No solamente que es invaluable, sino que sin duda para usted y para todo su equipo de trabajo es la mayor recompensa. Sí, el trabajo que se hace. Sí, es como te digo, muy duro, pero a todas nosotras nos gusta.
nos desafiamos a nosotras mismas. Nos gusta mucho el trabajo con las personas privadas de libertad. Tratamos para todas ellas de darles los mejores derechos, ¿sí? De cubrir en medio de las deficiencias que hay, porque en las cárceles siempre ha habido deficiencias, pero también transformaciones. Tratamos de seguirles dando el mejor trato posible, de no olvidarnos que lo que siempre decimos, están privados de libertad, pero no privados de dignidad, son personas. Se me quedan dos temas, ministra, rápidamente, y sé que tiene una ardua agenda de trabajo, voy a abusar de usted un poco en eso. El primer tema que quisiera abordar con usted, el mismo tratamiento, ministra, tampoco ustedes se han olvidado de los adolescentes infractores. Trabajan con ellos, sí, les impulsan al emprendimiento, y en todos también, al menos en los PPL se me olvidaba, el hecho de el fortalecimiento para la reinserción respecto a la educación superior. ¿Cuál ha sido la expectativa, no de la familia, sino de los propios beneficiarios? Sí, bueno, aquí hay una linda noticia que creo que además a nosotros mismos nos satisface. En este año hemos conseguido la escolarización del 100% de nuestros adolescentes infractores. El 100%, wow, ¿sí? Esto se consiguió este año, creo que hemos superado nosotros mismos ese que era un desafío gigante, porque en cambio en el caso de las personas adultas privadas de libertad, para que tengas una idea, de cada 10, apenas uno de los adultos es bachiller, apenas uno, wow, ¿sí? Y de cada 100, apenas uno tiene acceso a la universidad. Entonces, son condiciones en donde ves las ausencias, en donde ves la falta de oportunidades. En cambio, en el caso de los adolescentes, haber podido cubrir la escolarización para todos es sin duda pues un alivio gigante, saber que este trabajo está dando resultados. Con ellos estuvimos ahora en la mañana en un programa y revisamos otra vez los talleres, la posibilidad que tienen de ir desarrollando sus destrezas para algún oficio. Avances claros. Avanzan. Ahí estaban hoy día en su entrenamiento de fútbol, que además por el apoyo de la propia gobernación de José Francisco Ceballos, tenemos ya nuestra cancha de fútbol sintético desde hace un mes, y entonces allí es algo que se está utilizando todo el tiempo, salen con visitas supervisadas a algún partido de fútbol, que son chicos, ¿sí? Son adolescentes, eso puede significar muchísimo, y también tienen acceso a diferentes actividades, ¿no? Tenemos libros, hicimos una recuperación importante de libros para adolescentes, no libros de esos que puedes casi recibir como propaganda, ni mucho menos, no, libros para adolescentes. Conseguimos más de 9.000 libros para nuestros más de 1.077 adolescentes infractores. Estamos hablando de que cada uno de ellos podría recibir 9 libros. Efectivamente. Así es, efectivamente. Tenemos las ludotecas, trabajamos con gente sincera, con gente solidaria, con gente que sigue confiando en la otra persona. Lo otro, ministra. Ya no como ministra, sino como ciudadana, Rosana Alvarado Carrión. ¿En qué lugar de su pirámide mental están los principios y valores que se deben practicar? Y le pregunto esto porque a lo largo de nuestra conversación observo y somos parte de esa sociedad en donde ha sido bastante dura, ha sido no tan racional, ha sido poco respetuosa. Y allí radica la importancia desde la familia, la primera escuela para el ser humano de formarla en principios y valores. En su pirámide mental los principios y valores sin duda alguna ocupan el primer lugar. Pero, ¿cuál sería su mensaje para nuestras audiencias respecto a cómo empezar a cultivar y a ser pragmáticos en principios y valores para que desde cada uno de nuestros espacios fomentemos una cultura de paz, de diálogo, de cercanía, de escuchar al que piensa distinto y no reaccionar con una acción que muchas veces crea más violencia que la que ya hay? Sí, pero es que la construcción de la paz solamente puede venir desde la construcción de la justicia, ¿sí? La paz, hemos dicho, y se nos ha enseñado, la paz no puede ser solamente la ausencia de la guerra, ¿verdad? Sino la ausencia de injusticias. Eso te lleva a la paz. Yo he tenido las mejores posibilidades, me siento un ser humano privilegiado, tuve todas las posibilidades para llegar a la universidad. Mis papás hicieron un esfuerzo, pero fue posible que nos den educación superior a los 4 hijos. La Universidad de Azuay. Así es, en la Universidad de Azuay. Ese es ya un gran privilegio, porque no lo tienen todos los jóvenes, todos los estudiantes del país. El mejor regalo que le dio a sus padres. Sí, por supuesto. Pero además creo que haber podido acercarme a libros, haber podido estar en contacto con gente con la que podías conversar, con la que podías intercambiar puntos de vista,
eso también va nutriendo y te hace tener no solamente valores, sino construcciones de lo que como persona, como mujer quieres conseguir, o sea, qué es lo que buscas. Ojalá todos cada vez nos demos cuenta de que no somos solos, o sea, no es una construcción individual la que tenemos que buscar y promover, sino sí es una construcción colectiva si es que queremos hablar de una sociedad más amigable, más respetuosa, más justa con todos. Más virtuosa. Más justa con todos y con todas. Ministra Rosana Alvarado, gracias por conceder esta entrevista, por tener la voluntad y la gentileza de ingresar a la clínica periodística Bajo la Lupa. Nuestras audiencias ya venían clamando esta entrevista y hoy se pudo dar, no por falta de voluntad suya, sino por las actividades que vienen trabajando. Sí, sin duda alguna. Pese a que fuera de micrófono, fuera de cámara, siempre me topo con ella, no con la regularidad ni la frecuencia como antes, porque tenemos cada una actividades, pero yo se lo he dicho a usted y ahora lo comparto con el público. Desde acá, ciudadanía trata de buscar un referente. Alguien que no solamente hable, sino que demuestre con su vida una verticalidad de conciencia. Usted sin duda alguna ha ido trazando ese camino para que muchas mujeres, muchos jóvenes, muchos ciudadanos digan, como ella lo ha logrado, también queremos lograrlo pese a la adversidad. Bendiciones de Dios en esa lucha, siga adelante y como usted dice, sin duda alguna esa es otra virtud. No te hace un título, no te hace quienes te rodean a referirse a una lisonja, te hace tus valores, tus virtudes, el ser ciudadano siempre, el que podamos irnos a descansar con la satisfacción del deber cumplido. Gracias, ministra Rosana Alvarado, por acompañarnos acá y éxitos en esa tarea gigante, brindando y garantizando dignidad a todas y todos. Muchas gracias, un gusto ha sido. Estimada audiencia, yo hago una pausa temporal con ustedes. En sumo bien Dios bendiga América y recuerden, para una comunicación efectiva no solamente hace falta hablar, sino también escuchar. Pero ese hablar no para crear controversia, sino para consensuar, para garantizar justicia. Hasta la vuelta.